Buenas tardes, estimados estudiantes. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el tercer tutorial sobre el tema de enzimas. En esta ocasión vamos a hablar sobre inhibición enzimática, sobre regulación enzimática y sobre la importancia de las enzimas en el diagnóstico clínico. La inhibición enzimática puede presentarse de diferentes formas. Esta puede ser irreversible o reversible, puede ser competitiva o puede ser no competitiva. En la inhibición irreversible, el inhibidor queda covalentemente unido a la enzima o ligado muy fuertemente. Eso suele suceder cuando los gases neurotóxicos actúan sobre la enzima acetilcolinesterasa. Suele presentarse este tipo de inhibición irreversible. Cuando se presenta la inhibición reversible, el efecto inhibitorio de un compuesto puede contrarrestarse. ¿Cómo puede contrarrestarse? Incrementando la concentración del sustrato o ya sea retirando el agente inhibidor. En la inhibición irreversible no hay manera de contrarrestar la acción del inhibidor, es decir, no puede corregirse ni incrementando la concentración del sustrato. Dicho de otra manera, es más dañina. La inhibición competitiva, un inhibidor parecido al sustrato, se une al centro activo de la enzima, impidiendo la unión del sustrato. De allí el nombre del tipo de inhibición, competitivo. El inhibidor compite por el centro catalítico de la enzima. ¿Con quién compite? Con el sustrato. La unión del sustrato y el inhibidor son mutuamente excluyentes. Puede ser superada a concentración suficientemente alta del sustrato. Un ejemplo de inhibición competitivo es en donde la succinato deshidrogenasa es inhibida por el malonato. Dicho de otra manera, el malonato es el inhibidor de la succinato deshidrogenasa. ¿Con quién compite el malonato? Con el succinato. Compiten por el sitio activo de la enzima. Aquí tenemos la reacción catalizada por la succinato deshidrogenasa, en donde su sustrato es el succinato, no el malonato. No el malonato, pero el malonato actúa como el agente inhibidor. Pueden apreciar ustedes en esta reacción que el succinato es convertido a fumarato. A propósito, esta es una reacción que pertenece al ciclo de Krebs. Reacción, ciclo, proceso metabólico que vamos a estudiar un poco más adelante. En la inhibición no competitiva, el inhibidor y el sustrato pueden unirse simultáneamente a una molécula de la enzima. ¿Por qué razón? Porque el inhibidor no compite por el sitio activo de la enzima con el sustrato. No compite. ¿Por qué? Porque el inhibidor puede posicionarse en otro sitio de la enzima. Si ustedes se fijan acá en esta imagen, el sustrato toma posición en el sitio activo de la enzima. Aquí lo tenemos. Sin embargo, el inhibidor no competitivo no le interesa de que el sitio activo esté ocupado, él toma otra posición, inhibiendo a la enzima. Un ejemplo de inhibidores no competitivos son los metales pesados, como el mercurio, como el cadmio. Hablemos ahora sobre la regulación enzimática, los tipos de regulación enzimática o mecanismos de regulación enzimática. Primer mecanismo,
es el de regulación en dependencia de concentración del sustrato. Los niveles del sustrato determinan generalmente la mayor o menor actividad enzimática. Es el mecanismo de regulación básico de las enzimas. A mayor concentración de sustrato, mayor será la actividad enzimática. Un segundo mecanismo es la regulación por retroalimentación. En algunas vías metabólicas, cuando la cantidad de producto final excede las necesidades, se frena la actividad enzimática por acción del producto de la reacción. Este es un tipo o mecanismo de regulación enzimática conocido también como inhibición feedback, inhibición por retroalimentación feedback. También tenemos la regulación covalente. La regulación covalente se presenta por la adición o sustracción de grupos químicos funcionales a la estructura de la enzima. Este es un ejemplo clásico de regulación covalente, también denominada regulación covalente hormonal. ¿Por qué hormonal? Porque de por medio están también las hormonas que favorecen fosforilación o desfosforilación de las enzimas que se regulan de esa manera. Aquí podemos apreciar, por ejemplo, cómo la glucógeno fosforilasa, cuando ésta está fosforilada, es que se mantiene en un estado activo. Cuando ella está desfosforilada, ella pasa a un estado inactivo. Este mecanismo de regulación covalente hormonal lo vamos a analizar una vez que estemos estudiando el metabolismo del glucógeno. Un cuarto tipo de regulación es la regulación alostérica. La regulación alostérica es el mecanismo de regulación enzimática en donde ciertos efectores o moduladores actúan sobre la enzima. Esto lo hacen a través de sitios denominados alostéricos que encontramos en las enzimas. Acá en esta imagen podemos apreciar el centro regulador o sitio activo o centro catalítico de la enzima, y aquí podemos apreciar el centro activos, acá el centro activo es donde se posiciona el sustrato, y aquí el centro regulador, que es donde se posiciona el modulador alostérico. El modulador alostérico, él puede regular positivamente o puede regular negativamente. Tenemos un quinto tipo de regulación, regulación por carga energética. Este tipo de regulación se presenta en los procesos metabólicos en dependencia de las concentraciones de las moléculas energéticas, como el ATP, como el NAD, H+H, como el acetilcoenzima A. Cuando las concentraciones de ATP son altas y las concentraciones de ADP son bajas, la enzima va a disminuir su actividad. El proceso metabólico va a disminuir de igual manera. Eso en pro de que se produzca menos ATP porque ya hay suficiente. A diferencia cuando el ADP es alto y el ATP es bajo, en esa medida sí se va a favorecer la producción de más ATP, es decir, las enzimas que se regulan por carga energética en dependencia de las concentraciones de ATP y ADP, en este caso se van a favorecer. ¿Cómo se favorecerá el proceso metabólico? En donde estas enzimas tienen participación. De igual forma, cuando las concentraciones de NADH+H, que es una molécula energética, al igual que el ATP, cuando estas son altas, los procesos metabólicos, las enzimas, tienden a disminuir su actividad. En lo contrario, tienden a incrementar su actividad. La acetil-CoA también debemos de considerarlo como una molécula de alto contenido energético, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es a partir de acetilcoenzima A que se obtiene el ATP, que se obtienen los H+H. Por lo tanto, también
en dependencia de sus concentraciones, las enzimas pueden regularse. Si las concentraciones de acetilcoenzima A son altas, las enzimas van a disminuir su actividad. Los procesos metabólicos productores de acetilcoenzima A van a disminuir. Por último, quiero compartir con ustedes un tópico, me imagino, de mucho interés para ustedes, lo que es la importancia clínica que tienen las enzimas. Muchas enzimas tienen importancia diagnóstica, como por ejemplo las transaminasas. Las transaminasas, tanto en humanos como en animales, son útiles para diagnosticar enfermedades hepáticas. Hay dos tipos de transaminasas de interés clínico, de interés diagnóstico: la TGP o transaminasa glutámica pirúvica y la TGO o transaminasa glutámica oxalacética. Hay otra enzima, la alcohol deshidrogenasa, es muy útil en el diagnóstico, específicamente en animales, de enfermedades hepáticas. Enzimas digestivas como la amilasa, la pepsina, la lipasa pancreática son muy importantes tanto en humanos como en animales en el diagnóstico de enfermedades pancreáticas. Aquí también comparto con ustedes enzimas que tienen el comportamiento de isoenzimas, como lo es la lactato deshidrogenasa. La lactato deshidrogenasa y también la creatinquinasa. Ambas enzimas son muy importantes tanto en humanos como en animales en el diagnóstico de enfermedades cardíacas. La lactato deshidrogenasa tiene cinco isoenzimas. Tiene 5 isoenzimas: LDH1, LDH2, LDH3, LDH4, LDH5. Lo importante de estas 5 isoenzimas es que pueden ser utilizadas en el diagnóstico tanto de enfermedades cardíacas como enfermedades musculares. La creatinquinasa, al igual que la lactato deshidrogenasa, posee también isoenzimas CK1, CK2, CK3, que tienen importancia para el diagnóstico de enfermedades a nivel cerebral o a nivel de la musculatura lisa, o la CK2 a nivel del músculo esquelético, o la CK3 tanto a nivel del músculo esquelético como a nivel del músculo cardíaco. Bien, estimados amigos, muchas gracias, tengan buenas tardes, espero que estos tutoriales sean útiles y que los aprovechen.